Amados hermanos, estamos en nuestra clase de instituto, ya es la hora 9 de la materia Cómo estudiar la Biblia y el tema es análisis de un capítulo. En esta ocasión no hay tarea, así es de que los que ya las están haciendo pues se pueden poner al corriente, no hay tarea en esta ocasión. Estamos dando cada uno de los modelos de cómo estudiar la Biblia con un ejemplo. Hace años que se daba la materia, nada más dábamos el esquema y cada alumno en su casa hacía la tarea y algunos hacían muy buenas tareas, no casi todos, pero ahora les damos un ejemplo para que tengamos un poquito de refuerzo de lo que estamos haciendo. La definición de análisis de un capítulo es el estudio detallado de un capítulo. Su finalidad es encontrar doctrinas y principios espirituales valiosos. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, decimos que tenemos la bendición de estudiar la palabra, no nuestras ideas o lo que alguien haya dicho por allí. Incluso hasta personas que están en el ministerio pueden decir cosas que a veces nos parecen muy buenas, pero no están tan basadas en la Biblia. Sin embargo, cuando estamos viendo nosotros directamente de la Biblia, difícilmente nos podemos equivocar, porque estamos sacando un tesoro de la palabra de Dios. Entonces, cuando decimos de un capítulo, recordamos que la Biblia no surgió con capítulos, fueron manuscritos originalmente y cada manuscrito no tenía capítulos ni versículos, sino que posteriormente se hizo esto para que ubiquemos la palabra. Nosotros ya con mucha facilidad buscamos libro, capítulo y versículo, pero originalmente eran rollos, y esos rollos sin capítulo ni versículo era difícil a veces encontrar dónde estaba un contenido. De manera que ya que lo tenemos nosotros ahora como capítulos, pues entonces vamos a estudiarlo a fondo. Aunque hay ocasiones en que un capítulo no está exactamente bien dividido. No sé si se han fijado que a veces parece que un tema continúa y lo dividen. Dice uno, aquí como que continuaba y alguien cortó. Bueno, es que los que cortaron los capítulos y versículos, eso no es inspiración divina, la inspiración es el texto en sí. Pero la manera de dividirlo en capítulos y versículos puede tener algunos errores. Incluso hay versículos muy cortitos ahí en la Biblia, hay versículos muy largos. Entonces eso no tiene nada que ver más que es para ubicar lo que estamos nosotros buscando en la palabra de Dios. Vamos a ver el esquema ya propiamente del análisis de un capítulo y en ese esquema tenemos 12 preguntas que queremos responder. Escogimos Mateo 5 del 1 al 48, que es el inicio del Sermón del Monte. La predicación más extraordinaria que usted se pueda imaginar está en la Biblia, la predicó Jesús. Lo más seguro es que él disertó por mucho tiempo, tocó temas, cada tema de manera completa y cada tema muy importante. Pero nosotros no vamos a ver los 3 capítulos, sino nada más un capítulo, porque dice análisis de un capítulo y estamos en el capítulo 5 entonces. Los primeros 48 versículos del Sermón del Monte, dice ahí, el tema es, punto 3, las enseñanzas acerca de Dios, el Señor Jesús, de un mensaje trascendental. Y tenemos ahí algunos versículos principales. El 5.1 dice que vio una multitud y se sentó y vinieron a él todos los que desearon escuchar. 5.2 dice, y abriendo su boca les enseñaba. Algo importante que tenemos aquí es que en la cultura hebrea es muy enfática en lo que se hace. Es algo así como muy emocional la cultura hebrea, por eso es que dice, y viendo, y abrió su boca y les hablaba. Es muy reiterativo en español, pero originalmente dijo cosas muy importantes. Jesús abrió su boca y les dijo cosas muy importantes. Tenemos hoy el privilegio de tener la palabra por escrito y tenemos todo el sermón completo para ver todos los temas que están ahí. Pero dijo cosas muy importantes Jesús. Punto 4, las personas involucradas es Jesús, sus discípulos y una multitud. Cuando vemos que Jesús habla con sus discípulos, está formando gente. Recuerden que Jesús no vino nada más a llamar multitudes, sino a formar personas. Y formó personas que iban a ser los continuadores de su obra. Le llamamos apóstoles o discípulos. Pero también hay una multitud ahí. Había mucha gente que estaba ahí, pues interesada en lo que Jesús decía. Incluso cuando Jesús alimentó 5,000 familias y luego 4,000 familias, ¿se acuerda? Es muy cercano en ese tiempo. Y la gente llegaba incluso porque les daban de comer. ¿A cuánta gente no le gusta que le den de comer, no? Entonces decían ellos, pues, está interesantísimo. Pero después ellos mismos crucificaban a Jesús. Ese es el problema, ¿no? Por eso a veces las reacciones humanas no son muy confiables. Vamos a ver los versículos clave, dice punto 5, el 5.13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Entonces, cuando aquí dice Jesús, ustedes son la sal de la tierra, está dándole un valor a los discípulos. Cada discípulo es como la sal de la tierra porque detenemos el mal.
Recuerda que el propósito de la sal en la cocina, en los alimentos, es detener la putrefacción. ¿Se acuerdan cuántas carnes están saladas por allí? Y lo salan pues para que se detenga un poquito, que las cosas se pudren. Y dice, bueno, quitan el líquido y la sal preserva, está muy bien. Pero cuando dice Jesús, ustedes son la sal de la tierra, nos da un lugar muy importante. Estamos para que el mundo no se pudra. Literalmente estamos para evitar la putrefacción del pecado. Claro que la gente está muy pues contenta con su pecado, pero la iglesia se da cuenta y tiene que decir qué es pecado, que tenemos que señalar como pecado, y eso nos hace ser la sal de la tierra. Y dice entonces, sin embargo, si la sal se desvanece, no sirve para nada. Entonces es un poco sentencioso el asunto. Si no predicamos el evangelio, si no somos diferentes, no servimos para nada. Lamentablemente hay grupos que siendo cristianos se han apartado a lo que dice la filosofía mundana, y cuando nos apartamos ya no podemos señalar el pecado. Para estar en el pecado señalando, tenemos que estar con Dios. Tenemos que estar en la palabra, muy firmes en las cosas de Dios. Entonces, el versículo clave, en mi punto de vista, es el 5:13. Punto 6, la lección central. Nosotros vemos aquí en la lección central que hay 9 temas. Todo el Sermón del Monte tiene 9 temas muy importantes. Veremos muy brevemente cada uno de ellos. El primer tema son las bienaventuranzas. Mateo 5, del 3 al 12, dice que los pobres en espíritu son bienaventurados. Los mansos, los que tienen hambre de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución, y dice cuando son perseguidos por causa del evangelio. Son 8 bienaventuranzas. Es interesante notar que la palabra bienaventurado es Macario. En griego, Macario, de ahí vienen nuestros Macarios en español, ¿verdad? ¿A quién? ¿Usted conoce un Macario, una Macaria? Macario quiere decir la felicidad más alta, la gente más feliz porque está viviendo el evangelio. Nada más que el evangelio es una contracultura. ¿Se da cuenta que a la gente no le gusta sufrir? A la gente no le gusta la debilidad, no le gustan los conflictos. Sin embargo, aquí Jesús dice, ustedes si son pobres en espíritu, o sea, si reconocen que tienen una grande necesidad de Dios, son bienaventurados. Por eso decimos, es el reino al revés. No es como el mundo lo ve, porque el mundo no lo ve feliz, ¿no? Dice, no, si eres pobre en espíritu, te están humillando, date valor, que te conozcan lo que tú vales. Pero en Cristo es al revés. Habla mucho de la humildad, ¿no? ¿Y qué tal cuando lloramos? ¿Es bienaventurado alguien que llora? Decimos, no, si está llorando tiene un problema, tiene un gran sufrimiento. Pues somos bienaventurados porque seremos consolados. ¿Se acuerda que dice la palabra? Que enjugará todas nuestras lágrimas personal. Algo así como el poeta Marcos Vidal, ¿no? Cara a cara, que ayer cantamos y lloramos todos. No sé por qué lloramos todos, pero lloramos. Entonces, no es bienaventurado llorar en el mundo, pero en Dios sí. Nuestro llanto es un motivo de consuelo de parte de Dios. La mansedumbre. Recuerde que mansedumbre no es torpeza, porque la gente piensa que los mansos son tontos. No, manso es que se controla, nada más. Eso quiere decir manso. Así como los animales se domestican, es la misma palabra. Un animal manso lo domesticaron, lo educan. No que no sea fuerte el animal. Imagínense la fuerza de un caballo, ¿no? Pero un caballo domesticado es muy útil. Sin embargo, si el caballo no se controla, entonces causa muchos problemas. Entonces, la mansedumbre es importante también aquí. El hambre y sed de justicia dice aquí, o sea, a los que nos está mal con la justicia en el mundo, bienaventurados. Porque la justicia de Dios va a venir. Entonces tenemos ahí una gran consolación de parte de Dios. Los hombres nos van a fallar. Los hombres son injustos por naturaleza, pero Dios nos va a consolar. Cuando dice misericordiosos, los que comparten con los que tienen necesidad. Recuerden que Dios no nos da para que nosotros estemos satisfechos nada más. Siempre nos da para que compartamos con otros. Siempre hay alguien que tiene más necesidad que yo y yo hago misericordia con ellos. Acerco mi corazón a su miseria. Eso quiere decir misericordioso. Los de limpio corazón, otra vez, al mundo no le gusta la limpieza. Le gusta lo sucio, le gusta lo malicioso, pero ahí dice, ustedes si tienen un corazón limpio, son hijos de Dios, ¿no? Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. O sea, cada que nosotros buscamos que la gente tenga paz, somos bienaventurados. Y hay gente a la que no le gusta ser pacificador, ¿se da cuenta? Hay un problema y lo quieren hacer más grande. Y van a meter un chisme, y van a meter ahí, decir cosas peores. No son pacificadores, pero un creyente sí. Tenemos que poner la paz de parte del Señor, ¿no? Y la persecución, vienen 2 versículos, la persecución, también ahí nosotros tenemos que decir, bueno, cuando me persiguen porque estoy en Cristo, cuando me atacan por predicar el Evangelio, soy bienaventurado. Y ahí decimos, qué difícil, ¿no? Porque conocemos hermanos, sobre todo los apóstoles, que están predicando en otros países, qué difícil, que los meten en la cárcel, que los golpean, que los matan. Y dice aquí, estas personas son bienaventuradas.
Porque lo están haciendo, el mundo les persigue por predicar el Evangelio. Lo malo sería que el mundo nos persiga por hacer cosas malas. Cuando nosotros hacemos cosas malas y nos va mal, eso no es persecución, eso es torpeza nuestra. Pero cuando predicamos el Evangelio y el mundo nos ataca, somos bienaventurados. El segundo tema es la luz del mundo, del 14 al 16, Mateo 5. No tenemos tiempo para leer todos los versículos, porque son 48. Pero usted lo puede leer en su casa, ¿no? O hacer otro tema parecido. La luz del mundo también dice aquí, ustedes son una luz para que la gente conozca las cosas de Dios. Nada más que ver el contexto. Para nosotros luz, creo que es significativo hoy, ¿no? Que no teníamos luz, pero a lo mejor fue del Espíritu Santo para guiarnos ahí. Qué difícil estar sin luz, ¿no? Hoy día la gente que sus aparatos y su salud y muchas cosas dependen de la luz, pero en aquel tiempo era luz de lumbreras. Era luz con aceite de olivo y un poco de fuego y ya, y poca gente tenía luz. Sin embargo, hoy nosotros decimos, bueno, ya que el mundo está muy iluminado, parte del mundo está iluminado, por eso no entendemos el valor de la luz. Pero en aquel tiempo sí decían, cuando se oscurece ya no tienes tiempo. A menos que tengas recursos para todos los días tener cómo iluminar tu casa, lámparas, qué bueno, pero no toda la gente tiene lámparas. Muchos decían, bueno, pues hasta que amanezca otra vez la luz, ¿no? Por eso aquí dice Jesús, ustedes son como una luz que ilumina. Nada más que la luz no tiene que esconderse. ¿Qué tal que aprendamos a ser evangelistas? ¿Se acuerdan? Hay una diferencia entre evangélico y evangelista. El evangélico, pues nosotros somos Iglesia Cristiana Evangélica de México. Quiere decir basado en el evangelio. Pero evangelista es una persona que comparte el evangelio. Y usted conoce, ¿no? Hermanos que han compartido la palabra ahí, Cash Luna, o el hermano Parau, o el hermano Graham, alguien así grande que predica la palabra. Esto es muy bueno. Nada más que no nada más poquitos deben ser la luz del mundo. Nosotros todos podemos ser la luz del mundo. Cada que usted predica la palabra es luz para el mundo. Por eso es muy importante el valor, ¿no? Porque a veces como que nos da cobardía evangelizar y decimos, ay, me da mucho miedo. Y si me critican y no sé qué decir, me pongo nervioso. Pase lo que pase, hay que ser como una luz para el mundo. Por eso la oportunidad es cuando hay una necesidad. Si alguien tiene una necesidad, hay que compartir el evangelio. Aunque a veces nos da pena, ¿no? Hay algunos que son evangelistas de corazón y no les da pena. Pero a nosotros que no somos muy evangelistas, de todos modos, hay que aprovechar la oportunidad. El siguiente tema es Jesús y la ley. Mateo 5, del 17 al 20. Hay un problema. En la palabra de Dios hay dos pactos. El antiguo pacto, Antiguo Testamento, era ceremonial y era didáctico. O sea, todo lo que pasó desde Moisés hasta Malaquías señalaba hacia Jesús, pero no cumplía nada. Nada más eran ceremonias. En Levítico tenemos 5 ceremonias, ¿se acuerdan? El holocausto y las oblaciones y la expiación y muchas ofrendas de paz que se hacían. Entonces, esas ofrendas acercaban a los judíos con Dios, pero no quitaban el pecado. Ahí tenemos un gran problema, ¿no? Nada más los que eran conscientes de su pecado daban un animalito, ¿se acuerdan? Lo que era el cordero del sacrificio. O sea, un animal que moría simbólicamente por el pecado de una persona. Claro que no es justo, ¿no? Que un animal muera por otros. Y más los ecologistas que hoy tenemos por ahí, se morirían ellos, ¿no? Dicen, cuida a los animalitos. Nada más que el animal era ilustrativo. La persona que pecara debía morir. Pero en lugar de esa persona moría un animal, ¿se acuerdan? Que el judío decía que mi pecado se pase a esta víctima. Y qué importante que demos, Jesús es el Cordero de Dios. O sea, el Cordero de Dios no es cualquier Cordero. Que había miles tal vez, ¿no? El Cordero de Dios es Jesús. Pero ahí dice claramente entonces que simbólicamente la persona decía, mi pecado está en este animal. Esto quiere decir, hermanos, el perdón de Dios. El perdón de Dios se da a través del sacrificio de esos corderos. Pero esa ley del Antiguo Testamento trajo tanta confusión porque los judíos pensaban que ya habían cumplido. ¿Cuánta gente piensa que ya cumplió, no? Y dicen, bueno, ya hice mi sacrificio ya. Pero el pecado sigue en su corazón. Y a veces seguimos siendo injustos, ¿no? Entonces, hasta que Jesús vino, quitó aquella ley. Pero aquella ley simbólicamente tiene un valor todavía en lo espiritual. Nada más que ya no se aplica en lo ceremonial. Por eso algunas personas dicen, bueno, es que si los judíos circuncidan a los niños, los cristianos tienen que circuncidarlos. ¿Qué dice Hechos 15, no? Hechos 15 dice que les quería poner reglas a los cristianos, que ya no nos tocan, porque tenemos libertad en Jesús. Pero entonces la ley ya no tenemos que seguirla, ni ir a Jerusalén, ni hacer las ceremonias levíticas, sino nada más la sangre de Jesús se aplica a nuestra vida. Y aplicada a nuestra vida nos da la salvación. Pero dice el Señor Jesús, la ley no se quitó, nada más se cumple en Jesús. El Cordero de Dios que murió por nosotros la cumplió. Pero todavía vale en nuestro corazón. De ahí viene la justicia, ¿no?
no puedo ser injusto. No sé si usted conozca personas que son cristianos muy injustos. O se sienten cristianos, ¿no? Pero son muy injustos. Entonces, esta persona que se siente cristiana, pero es injusta, está mal. Porque dice, yo ya estoy con Dios y Dios me perdona, pero no puedo ser injusto. Tengo que ser justo. Eso es lo que Jesús dijo. La ley no se quitó, se cumplió. Porque Dios no miente, ¿no? Cuando Dios dice, el alma que pecare esa morirá, bueno, si yo pequé, tengo que morir. Y cada persona pecó y tenemos que morir. Pero en lugar nuestro murió Jesús. Por eso dice Jesús y la ley. Jesús cumplió la ley, pero ya no tenemos que cumplir nosotros. Nada más ahora vivir en santidad o estar consagrados a Dios, pero de alguna manera vivimos en la justicia delante de Dios. Porque algunas personas decían, bueno, entonces ya la ley ya no vale. Ya no tienes que ser justo, puedes portarte como tú quieras. Algunos no entendemos la libertad. Tenemos ahí un problema. Hay personas muy libertinas y hay personas muy radicales en la iglesia. Los libertinos piensan que pueden hacer lo que sea. Y los van a escuchar, que dicen, no, pues puedes tomar alcohol, puedes cometer adulterio, puedes robar, no pasa nada, Dios te perdona. Parece bonito, ¿no? A mucha gente le gusta ese mensaje. Y hay otros tan radicales que dicen, no puedes ni saludar a alguien sin pecar. No, hay un punto de equilibrio. No estoy en pecado, pero cuando lucho con el pecado, vengo con Dios y pido que me cambie Dios. Pero no puedo ser tan liberal que acepto todo, porque hay personas que aceptan todo. No sé si ustedes han oído este mensaje, que el amor todo lo perdona. Corintios 13, ¿no? Pero no quiere decir que todo lo permita, es diferente. Yo puedo perdonar, pero no voy a permitirlo. O sea, tengo que limitar mis deseos, mis conductas malas, o en mi casa o en la gente que yo conozco, aunque hay libertad y perdón, pero no hay que permitirlas. Porque hay mucha gente que dice, si tienes amor, permite que pase todo lo que tenga que pasar. Que la gente haga lo que quiera, que la gente haga lo que sienta. Decimos, ¿cómo? O sea, no se puede. Tenemos una ley y esa ley está en nuestro corazón. Gracias a Dios. El siguiente tema, Mateo 5, 21, 26, Jesús y la ira. Algo importante con la ley de Jesús. La ley era muy tácita, esto quiere decir muy breve, ¿no? Así como muy inmediata. No codicies a una mujer, decía, Antiguo Testamento, ¿no? Y si alguien codicia y comete adulterio, ¿cuál era la pena? Muerte, ¿se acuerdan? Ahí dice, matarás al adúltero y a la adúltera. Pero Jesús dice, bueno, si alguien mira a la mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, es más completa la ley en Jesús. Y lo que hay que pedir es perdón al Señor, que cambie nuestro corazón y que ya no sigamos con esos deseos y cosas. Pero es muy importante entonces incluso dejar de ver a una persona que no nos corresponde. En una cuestión de una atracción sexual solamente hay un matrimonio, un hombre, una mujer, una familia. Así es. Pero ya los otros tipos de cosas que son como muchas libertades que la gente se da, eso ya no corresponde. Entonces Jesús dice, tengan cuidado con esto. Pero también viene la ira. Antiguo Testamento decía una ley, la ley del talión. Talión es del hebreo tal como, eso quiere decir talión. Entonces, cuando alguien cometía un delito, la ley permitía que la persona afectada le hiciera el mismo daño al infractor. Porque muchas personas malentienden. Dicen, Dios es vengativo. Porque si Dios dice ojo por ojo y diente por diente, que ese es el resumen de la ley, entonces Dios es vengativo. Más bien Dios está limitando la venganza. Porque ¿a cuántos nos tiran un diente y queremos tirar 3 o 4? ¿Pasa o no pasa? Que decimos, mira, me dolió, yo te pego más. Aunque sea un diente que me quites, yo te quito 2 o 3, si puedo. Eso es ojo por ojo y diente por diente. O sea, no te excedas en la venganza. ¿Entendemos? Porque el mundo dice, Dios es vengativo, Dios está diciendo que te vengue. No, es que me tengo que limitar. ¿O cuánta gente le debe 1,000 pesos y quiere cobrar 5,000? ¿Conoce gente ahí por ahí o no? No vea a nadie, nada más diga que sí. Eso es ojo por ojo, diente por diente. Si me debe 1,000, ¿cuánto le voy a cobrar? Nada más, porque es lo que me debe. Pero entonces no puedo yo excederme, y mucho pasa en la ley, ¿no? Tú di que es tanto, para que te den tanto. Esa es la injusticia del hombre, ¿no? O sea, el hombre está totalmente mal en su corazón. Entonces Jesús y la ira dice, ten cuidado con la ira. Porque la ley decía, si alguien te lastima, tú puedes lastimarlo. Para una cuestión de limitar la venganza. Incluso había una limitante, ¿se acuerdan? Cuando dice, si por accidente alguien lastima o hace un daño, puede huir. Ciudades de refugio, ¿se acuerda? Que decía, o sea, puedes huir, pero tienes que huir. No te quedas sin consecuencias. Pero si eres culpable, te pueden llamar y puedes pagar la misma pena que tú causaste. Esa era la ley del talión. Pero dice ahí la palabra que cuando vino Jesús, ya no es permitido ese tipo de venganzas.
Así que si usted quería por ahí golpear a alguien, tirarle 2, 3 dientes a alguien, ya no puede, pero sí puede orar y sí puede restaurar y puede hacer otras cosas. Y dice la palabra ahí entonces, ten cuidado con la ira. ¿Cuántos con la ira hemos hecho cosas malas? La ira es terrible, porque sí nos podemos enojar. Dice la palabra, airaos, pero no pequéis. O sea, no está prohibido enojarse. Porque luego hay gente que dice, hermano, la Biblia me prohíbe enojarme. No, no prohíbe. Usted se puede enojar lo que quiera. Nada más no caiga en pecado. O sea, ni ofender, ni golpear, ni lastimar, ni dañar. Me puedo enojar. Puedo incluso discutir muy fuerte con alguien hasta que lleguemos a un acuerdo. Y si no llegamos a un acuerdo, se lo dejamos a Dios. Que Dios nos ayude, porque algunos, ya ni Dios puede con nosotros, pensamos, ¿no? O decimos, ni Dios puede contigo. Y así le decimos a los demás, ¿no? Bueno, ahora, cuando dice eso de la ira, es para que limitemos el coraje. Airaos, pero no pequéis. Me puedo enojar sin ofender. Porque aquí dice una palabra, la palabra raka, a nosotros no nos suena, ¿no? Pero raka es torpe en hebreo. Torpe y presumido. Eso quiere decir, alguien que es muy torpe, pero además es presumido. ¿Cómo le cae a usted la gente así? Alguien que sea muy torpe y muy presumido. No piense nadie, ni diga ningún partido político ni nada, pero pasa. Bueno, a esa persona, torpe y presumida, en vez de enojarme, de golpearlo o de buscar venganza, mejor oro por él. Y nada más pido que Dios me ayude con esa persona, pero no hago lo mismo. Porque a veces a muchas personas las hemos golpeado, ¿no? Hemos hecho cosas muy malas contra alguien. O cuidado con la venganza, ¿no? ¿Cuántos incluso tienen golpeadores por ahí? Los famosos guaruras, ¿no? Que se dan aquí en nuestra cultura. Si no puedo pegarte, él te puede pegar. O ella, porque hay mujeres que también golpean, ¿no? Entonces dice uno, no puedo hacer esas cosas. Con la ira me debo de controlar y con la ira no ofendo, no lastimo. Sí mi derecho, sí lo que tenga que buscar, pero sin lastimar y sin excederme. Entonces eso es Jesús y la ira. Luego está Jesús y el adulterio. Mateo 5, 27 al 30. ¿Qué pasa con el adulterio? El adulterio es un pecado sexual. ¿Se recuerda, no? Cuando alguien que ya está casado busca una relación sexual con otra persona fuera de su matrimonio, que es súper común este pecado en nuestra cultura, en muchas culturas. Ahora, dice Jesús ahí claramente, al principio no fue así, porque algunos decían, ¿se permite el adulterio o no? ¿Se permite el divorcio o no? Hay una reglamentación de esto. No es que sea la voluntad de Dios, pero si hay un adulterio, la persona que es víctima de puede volver a casarse. Yo sé que nadie va a decir amén aquí, pero es lo que dice el texto. O sea, si alguien está casado o casada y su esposo o esposa le engañó, usted es libre de separarse y volverse a casar. ¿Es libre o no? Es libre. Porque hay gente que dice, es tu ley, es tu curus, tienes que aguantarte. Él es así, él es cariñoso. Ella es bien cariñosa. Porque ya ven que hay cariñosos y cariñosos, ¿verdad? Bueno, pues que sea cariñoso con los gatos o una cosa así, ¿no? Hay quienes son gatólogos, bueno. No patólogo, gatólogo. Bueno, ese es otro tema. Entonces, en el adulterio, si la persona es víctima, se puede divorciar. Ahora, si no se quiere divorciar, tampoco se le obliga. La persona que es víctima de adulterio puede perdonar. Se puede restaurar el matrimonio si las dos personas quieren arrepentirse y buscan ayuda y cambian la conducta. Pero si la persona que cometió adulterio lo vuelve a hacer, pues entonces ya no hay cómo ayudarle, ¿verdad? Porque es una situación donde hay mucho dolor, hay mucho fraude y mucha frustración. Porque es la fidelidad, ¿recuerdan? La palabra fidelidad en el matrimonio es importantísima. Entonces, ahí de Jesús y el adulterio viene el siguiente tema, que es Jesús y el divorcio. Mateo 5, 31 y 32. ¿Qué pasa con el divorcio? Es un mal necesario. Hay un pastor chileno, David Ormachea, tiene un libro así, que se llama Divorcio. Búsquenlo en librería si quiere. Y es un muy buen pastor, de hecho lo conocimos hace muchos años en un congreso donde coincidimos. Él era el conferencista, yo era chofer en ese tiempo, una cosa así de mi esposa. Pero fue bonito escuchar al pastor, ¿no? Tiene muchos temas, incluso ya ven que ahí tienen temas en YouTube y tantas cosas. David Ormachea, chileno, ahora está en Estados Unidos, pero él escribe el divorcio y dice, es como una cosa necesaria, pero que nunca gusta. Sin embargo, si alguien se divorcia, la meta es que se esté restaurado o restaurada. Porque hay muchas personas que a la persona divorciada siempre la estigmatizan, se la señalan. Es que tú, ¿por qué permitiste que pasara? Ahora, ¿de quién es la culpa el divorcio? Pues del adúltero.
o adúltera, ¿no? El hombre o la mujer que es víctima de, no es culpable de nada, más que haber estado casado con esa persona, pero si se quiere restaurar, puede restaurar su vida, ¿no? Y en esa cuestión del divorcio, sí está permitido que la persona pueda rehacer su vida, porque ahí tenemos otro tema. Hay un grupo de iglesias que si alguien se divorcia, no le permiten ni predicar, ni estar en las cosas de Dios, y como que lo limitan mucho, ¿no? Y hay otros muy libertinos, que se divorcian cada que quieren y toman mujeres cada que quieren y no pasa nada. No digo nombres porque no puedo, ni debo, pero hay. Entonces, ¿qué hacemos? El punto de equilibrio es ese. Si una persona es víctima de adulterio, se puede volver a casar. Nada más que no anticiparse, porque no es fácil cualquier cosa, ¿no? ¿Usted cree que es fácil conseguir otra esposo o otra esposa? No es fácil, pero es posible. Y si alguien quiere y lo ve necesario, está muy bien. Nada más que siempre decimos, como dice el apóstol Pablo, con tal que sea en el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Alguien cristiano o cristiana pueden pasar mucho tiempo y puede ser de mucha bendición. Ahora, una persona que se divorció y se vuelve a casar no pierde ningún derecho. Para nuestro punto de vista, como denominación, en nuestro grupo de iglesias, si la persona fue víctima de, puede seguir predicando. Nada más que si la persona fue quien causó el adulterio, entonces hay disciplinas. Recuerda que ahí la palabra corrección nos quitan un año del púlpito, ¿no? O del ministerio, nos restauran. No está fácil, pero es necesario hacerlo cuando pasan estas cosas. Pero si alguien es víctima de esta situación, puede rehacer su vida. Nada más que piénselo muy bien, ore, no se acelere en las decisiones, piénselo muy bien, porque no es cualquier cosa. Pero si se puede hacer, está muy bien. Siguiente tema, están muy serios todos. Mateo 5, 33 al 37, Jesús y los juramentos. Antiguo Testamento decía que la gente podía jurar. Y cuando juraban, pensaban que era ya muy cierto, ¿no? ¿Cuánta gente incluso en nuestro medio dice, te lo juro, si no que te mueras, si no es cierto? Bueno, algunos dicen eso. Por eso luego como que nos enfermamos y sentimos algo. ¿Verdad, Diosito lindo? Decía, no. Es como una blasfemia. Dice la palabra de Dios que cuando la gente juraba, llegó el punto en que cualquiera podía jurar por lo que sea. Y como juraba, pues le tenían que creer. Y dice Jesús en el Nuevo Testamento, si tú juras por el templo, estás mal. Porque el templo no es importante, es Dios quien está en el templo. Y hay gente, te lo juro por el templo, el sagrado templo de Jerusalén, que ahora también está, ¿no? Y dicen, no, cuidado, o te lo juro por tal cosa. Incluso dice, te lo juro por las ofrendas, porque ahí dice, ¿no? Las ofrendas del templo, el dinero, que a la gente le importa mucho. Dice, te lo juro por las ofrendas. Dice Jesús, no tampoco. Las ofrendas tienen un propósito de santidad, de servicio. Entonces, cuando ustedes hablan, dice Jesús, la conclusión, que tú sí sea sí, que tú no sea no. O sea, cada que tú dices que sí, estás totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Tienes antecedentes, tienes pruebas, estás de acuerdo. Cuando dices que no, o no quieres, o no te parece, o no está bien delante de Dios, y no tienes por qué ir más allá. Porque la conclusión de Jesús ahí dice, porque lo que es más de esto, de mal procede. O sea, esa gente que te lo juro, ya hay un problema con ellos. Porque no son confiables. Hay algo muy bonito aquí, hermanos. Si andamos en la verdad, la gente nos tiene que creer. Y que hay una bendición. Si usted conoce gente que anda en la verdad, cuando dice algo, lo creemos. Porque sabemos que es veraz. Pero si es mentiroso, si es mentirosa, si jura y perjura, entonces no podemos creer en eso. De manera que es un gran valor para la iglesia cristiana andar en la verdad. Incluso con nuestros hijos, ¿no? Cuando los hemos educado en la verdad y nos dicen algo, decimos, yo sé que tú andas en la verdad y te voy a creer. Pero si los hijos no están en el Señor, hay un gran problema. Porque igual andan mal y juran y perjuran. Entonces es importante que nosotros, nadie tenga por qué jurar. Te lo digo, es cierto, o estás de acuerdo o no estás de acuerdo, hasta ahí llegamos. Porque dicen, te lo tengo que jurar. No, no tengo que jurar nada. Porque incluso dice la palabra, es como usar el nombre de Dios en vano. Te lo juro por Dios, por Diosito lindo, ¿no? ¿Y Dios qué tiene que ver en esos asuntos tan sucios, no? Entonces andemos en la verdad. ¿Qué tal en el matrimonio que nos digamos la verdad sin jurarnos? ¿Estará bien o no, hermanos? Dice el esposo, pero júramelo, dímelo delante del pastor. No nos metan. ¿Vieran en cada cosa que nos han metido? Que ni queríamos, ni debíamos, pero ahí hemos estado. No les puedo contar eso. Entonces, el sí es sí o el no es no. Mateo 5, 27 al 36, el amor hacia los enemigos.
La ley de Antiguo Testamento decía, ama a tu hermano y puedes odiar a tu enemigo. ¿Usted recuerda lo que son los salmos imprecatorios? Salmos que piden maldición. Ahora, esto está en la Biblia, ¿eh? No nos toca a nosotros hacerlo, pero David pidió maldición. Y es David. Digo, Señor, sean malditos mis enemigos. Ay, caray. Suena muy feo, ¿no? Pero los enemigos, los que hacen daño, los que han lastimado, a lo mejor el juicio de Dios tiene que venir sobre ellos. Nada más que hay como 11 salmos. De los 150, 11 son imprecatorios. Hasta lo oremos y decimos, ay, siento feo de leer esto. Porque dice que caigan mis enemigos y que tú los detengas y que no prosperen. Pero cuando hemos tenido enemigos, sí sentimos ganas de un salmo así, ¿verdad? Decimos, Señor, deténles, confúndeles, algo. Entonces, ¿qué pasa con esa situación de los malos sentimientos a los demás? Pues que ahora ya en Cristo cambió. Dice Jesús, amen a los que los ultrajan. Fíjese, está bien diferente, ¿eh? Porque el Antiguo Testamento decía, puedes amar a la persona que es hermano y puedes odiar a la que no es hermano. Pero en Cristo ya no. A mis enemigos los tengo que amar. ¿Por qué? Porque si no perdono, Dios no me perdona. Ahí viene una doctrina que es el perdón, importantísima. Y ahí tenemos una serie de ideas. Porque muchos hermanos piensan que porque estamos en Cristo, ya estamos bien. Aunque no perdonemos a los demás. Aunque tengamos muchos enemigos, aunque no seamos honestos en todas las cosas, y entonces vienen muchos errores. Pero dice la palabra de Dios ahí, entonces, tienes que amar a tus enemigos. Piense en el momento culminante de nuestra vida. O sea, si estuviéramos a punto de morir, ¿qué pasa con esos odios? Se tienen que olvidar. ¿Qué me importa odiar a tal persona que me defraudó, me decepcionó, me hizo? Sí, pero me estoy muriendo. Entonces, yo lo que necesito en el momento de mi muerte es una paz espiritual. Y necesito perdonar a aquellas personas. Pero es mejor hacerlo hoy, que no me estoy muriendo aparentemente, y no cuando ya esté a punto de morirme. Porque cuánta gente se queda con odios, ¿no? Conoce gente que sigue odiando, todavía antes de morir, maldito y maldita. Cosas muy feas. No sé por qué les dio risa, pero pasa. Y hermano, qué bella es la muerte de los santos. Cuando alguien muere en Cristo es una grande bendición. Hace como unos 40 años había un pastor aquí por el Metro La Raza, una iglesia muy antigua, y este pastor iba a morir, estaba muy enfermo, y tenía a sus hijos y a sus hijas, su esposa, y llegaron para consolarlo, ¿no? Decirle, pues, oramos por ti, ¿qué necesitas? Ya sabe cómo estamos cuando estamos muy mal. Y este pastor les dijo, miren, yo no necesito nada, ya estoy cerca del Señor, pero quiero orar por ustedes. Porque ustedes, sí, la esposa todavía no estaba tan enferma, los hijos, los nietos tampoco, y oró por ellos. O sea, qué bonito, ¿no? Casi morir orando por los demás. Pero no se puede hacer si no tenemos el perdón. Entonces, hoy tenemos que perdonar a la gente que nos ha hecho daño. Ahora, esto decía la ley, puedes odiar a los enemigos, pero en Cristo no. Ahora, la palabra es muy fuerte porque dice, a los que los maldicen y los ultrajan. ¿Quién me maldice? ¿Quién dice maldiciones contra mí? Ofensas muy feas, ¿no? Ultrajar es lastimar fuertemente. Eso quiere decir violentar. Incluso violar se traduce a veces esto. Está muy fuerte, ¿no? Entonces, cuando pasa una cosa tan horrible, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar. Perdonar para limpiar nuestro corazón. No quiere decir ni a que a la persona le sigamos dando algo importante o que la busquemos o cosas así. No dice eso. Nada más dice que nuestro corazón quede limpio hacia ellos. Entonces, si le han maldecido, hermano o hermana, bendígalos. Porque entonces tenemos la paz de Dios. Y nos adelantamos al momento en que ya lleguemos con el Señor. Punto 7, promesas principales. Estamos aquí en análisis del capítulo 5 de Mateo. Son varias. Las bienaventuranzas son bendiciones. Habla del reino de los cielos, consolación, la tierra, la saciedad, la misericordia, ver a Dios, ser llamados hijos de Dios y un galardón grande. Estas son las conclusiones de las bienaventuranzas. O sea, de cada bienaventuranza hay una felicidad para nosotros si la seguimos. ¿Cuál es la principal? El reino de los cielos. De ustedes es el reino de los cielos. No dice será, dice es. O sea, ya tengo la bendición del reino de los cielos ahora en mi vida. Un día me voy a estar con el Señor, cuando muramos, o el Señor nos lleva antes, qué bueno, ¿no? Pero ya tenemos esa bendición. Dice, de ustedes es el reino. Tenemos una gran seguridad. Que aquí en el mundo nos quitan tantas cosas, ¿no? Tanto robo, tanta violencia, tantas cosas feas. En medio de todo esto, yo sé que ya tengo el reino de los cielos. También tengo la consolación.
Recuerde que Dios consuela, ¿no? Cuando dice secará sus lágrimas, déjese consolar por el Señor. Porque algunos piensan que cuando necesitamos consuelo somos débiles. ¿Se han fijado en eso? Dicen, no, yo no quiero llorar. Que no me noten llorar porque si yo lloro soy débil. No, todos podemos llorar. Nada más que cuando lloramos, qué bonito es ser consolado. ¿Y qué tal cuando Dios nos consuela, no? Hermanos, Dios consuela. Cuando usted lo han maldecido, le han maltratado, le han hecho cosas muy feas, Dios le consuela. Nunca deja de consolarnos. A veces nosotros no lo sentimos o no lo vemos, pero siempre nos consuela. Y también tenemos personas que son de mucho consuelo. ¿Usted conoce aquí personas que consuelan? Hay gente muy cálida, ¿no? Se acercan, abrazan, tocan, lloran, sus ojitos nos dicen todo. O sea, hay mucha bendición. Tenemos que aprender nosotros un poco más de la consolación, porque a algunos nos da trabajo, ¿no? Somos muy fáciles para juzgar, pero no para consolar. Entonces dice ahí, ustedes tienen consolación. También el tener la tierra por heredad, otra vez la vida eterna. Estamos aquí con muchos problemas, nos maldicen, hay persecución, hay violencia, nos roban. Y en medio de todo esto, tenemos la tierra prometida por el Señor. ¿Recuerdan la frase tierra prometida? Era un grupo de rock de mis años, la tierra prometida. Y ahora es un grupo, ya son clásicos ahora, ¿no? Pero bueno, esa tierra prometida es la bendición del Señor. ¿Qué tal la misericordia? Si son misericordiosos, alcanzan misericordia. ¿Recuerdan la palabra misericordia? Miserere cardia. Miserere es miseria y cardia es corazón. Entonces, es acercar mi corazón a la miseria. Eso quiere decir. ¿Qué es misericordia? Acercar mi corazón a la miseria. Ahora, ¿es fácil acercar el corazón a la miseria, hermanos? Yo creo que no. Si somos honestos, no. La miseria de la gente, pues está muy feo, ¿no? Las situaciones que viven, cómo están, su aspecto, vicios, cosas muy feas, crímenes que han hecho, ¿no? Y sin embargo, hoy acercamos nuestro corazón y nosotros alcanzamos misericordia, porque también hemos sido pecadores. También hubo quien tuvo que hablarnos de Cristo, alguien corrigió nuestro camino cuando nos compartió la palabra. O sea, nosotros somos iguales que la gente que está en tanta miseria, ¿no? Si no fuera por Dios, estaríamos en la misma condición. Gracias a Dios por su misericordia con nosotros, ¿no? Otra promesa grande, ver a Dios. Dice la palabra, ellos verán a Dios. Qué bendición tan grande. Ya sabe que con límites, ¿no? Porque nadie puede ver a Dios en su plenitud, pero así como percibir a Dios quiere decir lo más que se puede, vamos a percibir la bendición de Dios. Imagínense en la eternidad. No sé cuántos vinieron ayer a este culto tan lindo de alabanza, creo que todos, casi, estábamos aquí, muy bonito, ¿no? Es una bendición muy grande, cantar y ver a otros cantar y llorar y todo esto. Imagínense eso continuamente en la eternidad. Qué bonito, ¿no? Veremos a los grandes hombres de Dios, las grandes mujeres de Dios. Por eso decimos, si le quiere preguntar algo a Moisés o a Pablo, espérese tantito. Sí puede preguntarle lo que usted quiera, pero cuando lleguemos a la eternidad, ¿no? Nada más la condición es mantenernos en santidad. En el Señor, constantes, firmes, creciendo. Eso es lo que dice la palabra. Y entonces tendremos la bendición de ver a Dios y ver la gloria de Dios eternamente. Recuerde, no vamos a estar adormecidos. Yo sé que algunos ya están ahorita adormecidos por esta clase, pero no es dormidos, es despiertos, sirviendo con revelación, con cosas. Dice la palabra, hay una ciudad y ciudades subsidiarias en Apocalipsis, dice eso. Entonces es algo muy lindo, ¿no? La eternidad, los ángeles, los que adoran. Hay una grande bendición muy allá. Estaremos ocupados en las cosas de Dios. Aquella idea de una arpita, los que no tocamos instrumentos, ¿qué haremos allá, no? Entonces, ¿qué toco? Si toco algo, se van a espantar los demás. O si canto horroroso. Dicen algunos, yo canto feo pero fuerte. Entonces, algunos tenemos ese talento, ni modo, mejor no cantaré. Pero haré otras cosas. Puedo alabar, bendecir, servir, ministrar, estar en la eternidad con el Señor. Dice, y ser llamados hijos de Dios. En el contexto de que no todos eran hijos de Dios. Es algo legal. Aquí quiere decir como adoptados por Dios. Ustedes son los adoptados por Dios. Qué bendición tan grande. En la cultura romana la adopción era muy complicada, porque era costosa, era tardada y aparte de esto era muy valiosa, ¿no? Pero ahí dice, nosotros somos como adoptados para el Señor. Pues qué bendición ser llamados hijos de Dios, ¿no? Y otra cosa, el gran galardón de parte de Dios. Tenemos mandamientos o compromisos también, siempre decimos, así como hay promesas, hay mandamientos. Las promesas también tienen mandamientos. Ser guiados como sal de tierra y luz del mundo, obedecer la ley. El divorcio se permite solamente bajo esas reglas y amar a los enemigos. O sea, esas cosas tan lindas de ser bienaventurados y bendecidos están muy bien. La parte difícil, ser sal y ser tierra. No es fácil ser sal y ser tierra, porque se requiere de ser genuinos. No podemos ser de apariencia. Lamentablemente hay muchos creyentes de apariencia. ¿Se fija? Las religiones de apariencia,
la gente que tiene la idea de orar y levantar las manos y cerrar los ojitos, se ven muy lindos, pero no sabemos si de verdad en su corazón están con Dios. Sin embargo, la gente es muy de imágenes y Dios no es de imágenes, Dios es de palabra. Entonces tenemos que ver que la imagen no basta. Yo puedo tener apariencia de piedad, dice la palabra, ¿no? Y ser terrible. Dice, entonces tengan cuidado con esas cosas, sean sal y sean tierra, obedezcan la ley. Otra vez, no las ceremonias como hacen los judíos, pero sí el sentido general de la ley, el trasfondo de la ley. La justicia, el amor, la verdad, la bondad, todo eso que se tiene que en la ley de Dios hay que cumplirlo delante del Señor. Otra vez, el divorcio, un problema, ¿no? Algo legal, personal, muy doloroso, pero permitido cuando hay que restaurar a las personas, ¿no? Y en las condiciones en que Dios lo da, porque no es fácil. Ahora, lamentablemente el divorcio, hasta los judíos dijeron, entonces no conviene casarse. O sea, conviene. Conveniencia es lo que a mí me gusta, ¿no? Pero el divorcio, el matrimonio no es conveniencia. El matrimonio es realización, bendición, compromiso, realización, unidad, es muchas cosas. Si no aprendemos ese proyecto junto, que es el matrimonio, no aprendemos nada. Porque decimos, tú por tu lado y yo por el mío. No, no se puede. O somos matrimonio, bien, nos integramos y buscamos a Dios y vamos a ver cómo Dios nos ayuda. Pero entonces tenemos muchos compromisos con ese estado del matrimonio. Y también amar a los enemigos, decimos otra vez, no es fácil, pero es el tema que demos aquí como parte de lo que tenemos que hacer. Los ejemplos descritos, punto 9, hay algunos ejemplos: mansedumbre, misericordia, limpieza de corazón. Los profetas sufrieron persecución y el Señor vino a cumplir la ley. Los grandes ejemplos en Mateo 5, el inicio del Sermón del Monte, nada menos es Jesús y los profetas del Antiguo Testamento. Gran ejemplo, ¿no? Jesús como ejemplo de amor, de bendición. Recordemos que es Dios, pero se hizo hombre 100%. O sea, no porque era Dios no le dolió, o porque era Dios no sufrió, no, porque era Dios estaba aquí con nosotros. Por eso decimos, el mundo está atrasado de noticias. Dios ya vino hace 2000 años, puso su pie en la tierra, está aquí, nos ha amado, nos bendice. Pero todo ese amor tan grande de Dios tiene que llevarnos a ver en Jesús a un gran ejemplo. ¿Qué tal ver a Jesús como ejemplo, no? Porque ven a Jesús como Salvador, Señor y todo eso está bien, como Dios, pero es un gran ejemplo. Y si Él pudo amar aquí en este contexto, yo puedo. Si Él pudo levantarse hacia la cruz, yo puedo también, porque Él está con nosotros. Y algo importante, Jesús dice, mayores cosas que yo harán, porque voy al Padre y les voy a enviar el Espíritu Santo. O sea, nosotros no somos menos que Jesús, somos más. Tenemos que hacer, a veces nos sentimos muy débiles, muy inútiles, muy inconstantes, y hay que luchar con esas cosas. Pero con la ayuda de Dios podemos ser usados para bendición, porque tenemos a Dios como ejemplo, ¿no? Mi gran ejemplo es Jesús. De hecho, una de las palabras muy usada para Jesús es maestro. Jesús es mi maestro, ¿no? Y oiga, mi maestro me compromete, porque algunos presumen a sus maestros, ¿no? Pero ser como tu maestro es el reto. Incluso en la palabra superar a mis maestros. Y en Cristo es imposible porque Él es el Señor, pero tengo el reto de tener algo de compromiso con Jesús como ejemplo. Errores a evitar, punto 10. ¿Qué errores? Los que quebrantan los mandamientos, que la ira no nos lleve a menospreciar a otros y a Dios, evitar el adulterio y no es necesario jurar. Errores que la gente comete. Los que quebrantan los mandamientos. Otra vez, personas que aparentan ser creyentes, que incluso pueden estar en un templo cristiano, y han quebrantado varios mandamientos de Dios. O incluso se dedican a quebrantarlos. Qué terrible, ¿no? Porque uno pensaría que en la iglesia no. Lamentablemente en la iglesia sí hay quienes quebrantan los mandamientos de Dios. Y violentan, y dañan, y lastiman. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues detectarlos. Y que no nos afecten ni seguir adelante, pero que no nos espanten por esas cosas, ¿no? Porque a veces decimos, ¿cómo hay alguien que estaba en la iglesia? Y venía a la iglesia, sí. Pero si no se decidió y no quiso estar en las cosas de Dios, ya no nos toca a nosotros. Más que orar por ellos, que Dios les ayude y que se dejen ayudar, pero que no nos derribe, porque a muchos los han desanimado los malos testimonios de algunas personas. De hecho, una de las cosas más tristes cuando evangelizamos es que alguien nos diga, no voy a tu iglesia porque un cristiano me hizo mucho daño. El peor de mi cuadra se dice cristiano. La más chismosa de mi cuadra es la cristiana de no sé dónde, de Voces Central allá. No creo, espero que no. ¿Qué hacemos ahí? Pues nada más orar por la gente, ¿no? Pero muchas personas han sido de mucho tropiezo.
Han defraudado, han robado, han violentado, han hecho mucho daño y se dicen cristianos. ¿Y qué hacemos? Pues nada más nosotros seguir adelante. Nosotros tenemos la madurez para hacerlo, pero la gente que evangelizamos no. Y por eso dicen, no voy a tu iglesia, para ser como ellos. Y les decimos, mira, no quiero que estés como ellos, quiero que estés como Jesús. La meta no es, tampoco que me sigas a mí, que sigas a Dios, porque las iglesias no somos perfectas tampoco. También aquí tenemos mucha imperfección, pero que sigas al Señor es lo importante, no que me sigas a mí. Pero hay que quitar ese mal testimonio. Punto 11, bosquejo general del capítulo. Tenemos ahí las bienaventuranzas, la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos y el amor a los enemigos. 9 temas en Mateo 5. Son 9 temas. De cada uno se puede hacer una predicación o un estudio. Pero aquí lo decimos muy breve para tratar más o menos de dar un esbozo de los temas. Pero ahí están entonces el bosquejo. El bosquejo nos ayuda para recapitular lo que ya estudiamos. Ya vimos los temas, las personas, enseñanzas, cosas buenas y malas, y hacemos un bosquejito, así sencillito. De esa manera se puede dar. O los que predican, ¿qué tal? ¿Serviría o no serviría un bosquejo así para predicar Mateo 5? O le damos clase, ¿no? A niños, a jóvenes, a adultos, damos una clase también. Miren, estos son los temas y les damos el tema por ahí. Por eso añadimos estos puntos. Punto 12, clave, aplicación personal. ¿Qué tenemos que llevar a nuestra vida? Estudiar en detalle el Sermón del Monte. Somos bienaventurados, aunque las circunstancias sean difíciles, es importante nuestro testimonio, como está la tierra y luz del mundo. El cristianismo no es abrogar la ley, sino cumplirla en los principios de justicia. Podemos enojarnos, pero no pecar. El adulterio es un pecado delante de Dios. El divorcio solo es permitido cuando el cónyuge ha cometido fornicación. Los creyentes siempre debemos decir la verdad sin necesidad de juramentos y en el Evangelio debemos amar a nuestros enemigos. Yo creo que son las principales aplicaciones. Ya cada quien tenemos que ver dónde necesitamos aplicar estos puntos tan importantes. Para siempre terminar muy puntuales, acabamos la clase. Gracias a todos los que nos ven incluso en redes y los siga bendiciendo. Gracias.